Entre los años 2013 y 2017, el ausentismo laboral por licencias médicas aumentó un 31%, sumando más de 64 millones de días. En FONASA, el incremento fue del 38,8%, mientras que en ISAPRES creció un 30,6%. Vamos a analizar los efectos de esta alza y nos acompaña para eso Andrés Freudenberg. Él es director del Magíster de Capital Humano de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. A ver, ¿qué puede estar reflejando el que tengamos estos aumentos en la cantidad de licencias médicas? Siempre hay como una duda de si las licencias se dan correctamente, si es que hay un fraude, un abuso, y otros dicen, ojo, porque aquí tenemos personas, trabajadores que están cada día más cansados, que están sometidos a una presión importante. Es lógico entonces que con este sistema de vida la gente se enferme. Así es. Bueno, lo primero que hay que analizar es que este es un número de aumento de la masa bruta. La masa laboral en ese mismo periodo subió como 1 millón de personas. Entonces, en el fondo, igual hay una mayor cantidad de trabajadores, por lo tanto, digamos, uno puede esperar que también suben el número de licencias. Ahora, la razón en la que sube es mayor. Excede a ese millón de trabajadores que ingresan. Exactamente, por lo tanto, hay un tema de preocupación ahí. Y efectivamente, como bien tú mencionabas, uno cuando empieza a analizar esto más en detalle, se da cuenta que efectivamente en Chile, por una serie de razones, la licencia médica muchas veces se convierte como en una herramienta de protección, muchas veces, para los empleados. Fíjate que si tú ves las tasas, el 75% de las licencias están en el sector privado y casi del 70% de ese 75% están en FONASA. O sea, estamos hablando de trabajadores del rango más bajo, ¿no es cierto?, del sector privado. En su gran mayoría son los que están teniendo este aumento de las tasas. Muchos de esos trabajadores muchas veces, cuando no tienen una protección adecuada en sus situaciones, condiciones laborales, utilizan malamente la licencia, digamos, para salir por un tiempo, muchas veces licencia psicológica, psiquiátrica, para de alguna manera alejarse de su lugar de trabajo sin una Pero sanción. eso, ¿a qué te refieres con que falta protección? Es interesante el análisis, digamos, de situarnos en qué estrato de la sociedad estamos teniendo la mayor cantidad de licencias. El que no haya protección significa que las condiciones laborales no son las mejores, porque ahí también, más que utilizar, podría haber un riesgo mayor a enfermarse. Si tú no tienes buenas condiciones laborales, evidentemente te puedes enfermar, sobre todo patologías que tengan que ver con la mente, con que estás estresado, con que estás cansado, con que tienes, no sé, crisis de pánico. Las dos. Entonces, efectivamente, hay una mayor tasa de enfermedades. Ahora, las personas cuando están estresadas, también hay mayor accidentes del trabajo, que es otra tasa que sube, digamos. Eso está bastante demostrado, que una persona que anda en estrés normalmente, digamos, comete errores que antes no cometía, y también tiene accidentes, que también es una tasa que está subiendo. Entonces, se dan las dos cosas. Hay una mayor tasa de enfermedades, pero también, como en Chile, que eso pasa solamente en Chile, no en otros países. En Chile, a la empresa, entre comillas, le sale gratis la licencia. Económicamente, la empresa no desembolsa para pagar la licencia, pierde productividad, pierde días de trabajo. En otros países, por ejemplo, la licencia la paga el empleador. Entonces, el empleador está mucho más atento, digamos, de lo que está pasando, de las condiciones, porque sabe que si un empleado sale, tiene que hacer un desembolso económico efectivo. Ahora, me imagino que algo de incentivo hay, pero eso significa que no hay suficientes incentivos para que las empresas estén preocupados, por ejemplo, de aspectos como la salud mental de sus trabajadores. Alguien podría decir, ¿pero por qué la empresa se va a hacer cargo de la salud mental? Yo he visto estudios que dan cuenta de que la salud mental, la certeza en el trabajo, la seguridad psicológica tiene una relevancia enorme en el rendimiento individual y en el rendimiento de los equipos. Definitivamente. Por eso es que cada vez más las empresas están poniendo mucho más énfasis en temas que uno escucha de clima laboral, cultura organizacional, porque también está muy estudiado que cuando hay un mejor clima, un mejor ambiente, una mayor protección y cuidado de los empleados, hay una mayor productividad. Hace un par de años ya en Chile se instaló una práctica, una norma que es obligatoria para la gran mayoría de las compañías que tengan sobre 50, 100 empleados, en que se hace esta encuesta ISTAS, que es una encuesta que se le aplica a todos los trabajadores, sí, en donde se miden algunas de estas condiciones, donde se miden, digamos, condiciones emocionales, psicológicas, y las empresas que salen reprobadas, por decirlo así, de la encuesta, tienen una obligación de presentar un plan de acción que es monitoreado por las mutuales de seguridad para, digamos, efectivamente mejorar las condiciones. ¿Y eso después se fiscaliza, que efectivamente las condiciones mejoraron? Se fiscaliza, digamos, pero ¿Y si no se mejora, qué pasa con esas empresas? Hay algunas sanciones. Ahora, obviamente que, como en todas las sanciones, hay empresas que a veces prefieren pagar la sanción, digamos, que corregir el problema. Pero yo creo que es un muy buen primer paso. Y efectivamente, y yo que estoy metido en el mundo laboral, uno ve que efectivamente las empresas están de alguna manera dándose cuenta que si no es por
propia intención, un poquito por obligación, van a tener que poner un poco más foco en esto y uno ve digamos, que hay cambios en los indicadores. Entonces, pero eso recién partió hace 2 años. Yo creo que esa es una buena señal. Pero la otra que pasa es que también hay un tema de competitividad. En estos últimos años, donde está esta muestra, también la economía ha estado en una primera etapa, digamos, en caída y después un poquito en estancamiento. Y eso también genera estos espacios. Cuando hay mayor competitividad, cuando hay mayor crecimiento, las empresas también tienden a preocuparse más por los empleados, porque no quieren perderlo, porque le cuesta más reponer a un empleado y por lo tanto también se dan ciclos. Yo creo que esa foto también tiene que ver un poco con lo que ocurrió en el ciclo económico en los últimos 4 años. Ahora, ¿qué tan relevante es este tema para la productividad de las empresas? ¿Por qué una empresa debiese abordar y qué es lo que debiese abordar? Yo no sé si está demasiado claro el qué hace que las personas se enfermen, dentro de todas las cosas que pueden pasar, porque te puede agarrar un virus, que eso es como obvio, sobre todo en el invierno, no sé qué, pero sobre todo en las patologías mentales, que es una de las cosas que estamos hablando, ¿cómo la empresa puede aliviarle la carga, pero al mismo tiempo exigirle a un trabajador? Los factores que siempre salen sobresalientes es lo que se llama la doble presencia. La doble presencia es una incapacidad del trabajador de tener una concentración en su actividad de trabajo mientras, digamos, no está siendo capaz de solucionar temas en su casa, en su hogar. Entonces, en el fondo, doble presencia porque yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por trabajar, pero tengo estas preocupaciones. No es por ser machista, pero me imagino que eso afecta sobre todo a las mujeres, y lo digo porque lamentablemente la carga del cuidado todavía, y sobre todo en los estratos bajos, todavía recae muchísimo en las mujeres. O sea, ya para la mujer salir al mercado laboral, sobre todo en los estratos más vulnerables, es un tema, porque generalmente es la encargada del cuidado de niños o de adultos mayores. Cuando sale, igual tiene esa preocupación, ¿no? De con quién dejo a los niños, dónde está el adulto mayor que tengo que cuidar. Por eso es tan importante este otro tipo de iniciativas ya de políticas públicas, como la implementación de salas cunas, digamos, y ¿cómo se llama? Jardines infantiles. Eso debería aportar a esa como posibilidad de conciliar. Claro, porque cuando yo no tenía esa posibilidad, como decías tú, una mujer de estratos bajos no tiene otra alternativa que dejar al niño al cuidado de alguien, y ni siquiera necesariamente de su propia familia. A veces de la vecina. Exactamente. Entonces, en fondo, hay una serie de factores que se van dando en ese nivel. Y los otros grandes factores tienen que ver con el trato laboral. Y ahí yo creo que está una tremenda falta en Chile. Yo soy director de un magíster de capital humano, estudiamos estas cosas, y efectivamente la mayoría de las personas que llegan a cargos de supervisión o liderazgo, la gran mayoría de las veces no tienen lo que se llama, mal llamadas habilidades blandas, porque son las más duras de desarrollar, digo yo. Entonces, obviamente todavía estamos en un Chile en donde la mayoría de las empresas son un poquito más tradicionales, formales, familiares, y hay una asociación, digamos, de que el jefe, en el fondo, tiene que mandar desde, muchas veces, la dureza, desde el maltrato. Es un autoritarismo. Exactamente. Entonces, obviamente que eso, digamos, es uno de los mayores efectos que tiene en el bienestar de las personas. Hay un dicho, digamos, que es un poco en broma, pero es serio, dice: la gente no renuncia a las empresas, renuncia a sus jefes, renuncia a la relación que el día a día puede tener con una persona que es la que representa su autoridad y su bienestar en el trabajo. Este tipo de cosas son las que entonces las empresas pueden entrar a manejar, porque hay factores que a lo mejor de alguna forma las empresas no manejan o están fuera de su área de competencia, porque sobre todo cuando hablamos de los sectores más vulnerables, no solo, me imagino, influye en el estrés o en la condición en la que tú estés lo que pasa dentro de tu empresa, también lo que está pasando en tu casa, los tiempos de traslado. En las grandes ciudades en Chile la gente se demora mucho rato arriba de la micro, muchas personas llegan después de una jornada larga a tener que seguir con las cosas de la casa. Me imagino que las empresas no tienen un rol tan prioritario, pero hay temas donde pueden ir generando cambios. Uno, tú ya me lo decías, el tener líderes capacitados que sean un poco más flexibles, cosa que si la mamá tiene la reunión en el colegio puedan decirle, bueno, ya vaya, y le den una tranquilidad mental. Pero ¿qué otras cosas? ¿En qué otros ámbitos las empresas pueden flexibilizar? Exactamente. Las empresas subsidian muchas veces esas faltas de las políticas públicas o las incapacidades con beneficios, ¿no es cierto? Y es común escuchar cuando uno se junta con personas, cuando hablan de sus trabajos, y dice: me gusta esta empresa porque tengo una serie de beneficios, que no son solamente estos, digamos, estos elementos de board, el liderazgo y el sueldo, sino que también, por ejemplo, hay empresas donde promueven el trabajo de la mujer y dan más facilidad a la mujer más allá de la ley en temas como, no sé, el postnatal, digamos, la facilidad de tener salas cunas, salir a ciertas horas. Hay empresas que contratan servicios también como de psicólogos y cosas por el estilo. O sea, la empresa puede también apoyar con una serie de beneficios que son una inversión,
yo no digo costo, es una inversión de la empresa para poder de alguna manera subsanar estos otros elementos que a veces no están a nivel de políticas públicas. Y eso, digamos, hoy día es lo que está más creciendo. Las empresas más competitivas, las empresas que uno ve que tienen normalmente más éxito, que tienen mejores resultados en sus distintos ámbitos, son empresas que usan estas herramientas técnicamente se llaman de desarrollo organizacional y tienen incluso unidades dentro de la organización. Tú ves gerencia de recursos humanos, desarrollo organizacional y hay todo, digamos, una preocupación y una ocupación por las personas. No solamente las empresas más tradicionales que tienen el jefe de personal que lo único que hace es que paga sueldo y se encarga de las vacaciones, que es la parte administrativa del personal. Pero toda esta evolución que ha venido de la mano de las empresas multinacionales, que vienen con estas prácticas y de alguna manera personas que trabajan en esas empresas, que después se pasan a trabajar en empresas nacionales, empiezan a llevar esas prácticas, o empresas nacionales que empiezan a crecer y necesitan competir con empresas multinacionales, un poco también por obligación se dan cuenta que tienen que mejorar el nivel, porque si quieren atraer o retener a las mejores personas, tienen que tener esa condición. Bueno, además hay una presión hoy día de las nuevas generaciones, los llamados millennials, que los han rotulado así, pero que también piden mucha conciliación, más tiempo libre, horarios más flexibles. Esto como entrar todos los días a tal hora y salir a tal hora no se aplica tanto. Ahora, yo no sé si está medido cómo funciona en Chile la mayor flexibilidad laboral, porque siempre hay como una especie de prejuicio. Sí. Que es que el chileno es sacador de vuelta, que es medio flojo, que en la mañana se toma el café, que sale a fumar, que juega al solitario y que trabaja poco, pese a que está mucho rato en la oficina. Entonces algunos dicen, aquí lo que se requiere es mano dura, hay que estar encima, hay que estar fiscalizando. Si yo le doy demasiada flexibilidad y libertad, la gente no va a rendir. Eso está más o menos medido, si funciona o no en nuestro país con nuestra idiosincrasia. Hay bastantes prácticas y bastante medición y se han encontrado algunos datos interesantes. Lo primero es que la flexibilidad laboral funciona mucho mejor con mujeres que con hombres. ¿En serio? Así es, digamos, porque la mujer, por lo mismo que hablábamos anteriormente, la mujer es más multirol que el hombre. Siempre la mujer, aunque tenga su rol profesional, siempre está con un ojo y una parte de su cabeza y su corazón en la nana, en los niños, en el colegio, aquí que ya. Y por lo tanto esta flexibilidad le funciona mucho y la cuida mucho. Cuando tiene la oportunidad de tener la flexibilidad laboral, no la quiere perder por ningún motivo, por lo tanto se organiza, se disciplina y en general las mujeres son bastante organizadas, más disciplinadas que los hombres y cuidan ese espacio y les funciona muy bien. Entonces eso ya se ha visto. A los hombres les cuesta un poquito más porque se encuentran con estos espacios un poquito de libertad y a veces se desenfocan un exceso de libertad y se concentran un poco. Eso pasa. Y lo otro que también se ha visto es que funciona muy bien esta flexibilidad laboral, no al 100%. Siempre es importante, digamos, que en el fondo las personas también tengan esa oportunidad de relacionarse, digamos, de estar en presencia física, digamos, con sus colaboradores, con su jefe. Entonces, al 100% todavía no se ha demostrado que tenga un éxito, excepto con algunas empresas, por ejemplo, muy de tecnología. ¿Te fijas? Donde, Google, Facebook, Netflix. Donde los programadores y estos muchachos, digamos, que están acostumbrados a interactuar con el computador, da lo mismo si lo hacen aquí o en cualquier parte. Oye, de hecho, en esa empresa la gente se toma la cantidad de vacaciones que quiere, o sea, de repente van en Guayabera a trabajar, a nadie le importa mucho mientras haya buenas ideas. Ese también es un tema. Tú me hablabas en Chile todavía de empresas un poco tradicionales que funcionan en torno a horarios, más que en torno a metas. De hecho, hay una discusión en el Parlamento que es si nuestra jornada laboral es demasiado larga. Ya que tú me hablas de la falta de políticas públicas, a tu juicio, ¿la jornada es demasiado larga? ¿Se podría trabajar menos horas pero ser más productivo? Yo estoy totalmente convencido de que eso es posible. Y de nuevo vienen estas cosas, y uno lo ve como consultor, como asesor, como académico en las empresas. Son las cosas que uno escucha. Yo no me voy hasta no que se vaya el jefe. Entonces a veces, aunque mi horario sea a las 6 de la tarde, pero si el jefe está sentado en la oficina ahí y me está mirando, hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero no irme, porque el jefe se queda más tarde. Entonces hay una serie de elementos como culturales y tradicionalistas que en el fondo, sobre todo con los millennials, eso está pasando y eso ha sido un golpe muy importante en las empresas de adaptación. Porque en el fondo la gente más joven no entiende esto y no responde bien a que en el fondo yo tenga que estar marcando la tarjeta y haciendo horas. Y en el fondo ellos están medidos por productividad. Ellos saben que pueden hacer lo mismo que hacen sentados en una oficina, la pueden hacer en su casa, en la playa y compatibilizar cosas. Por eso que la rotación también de los millennials es más alta. Porque además ellos no tienen una noción de escasez. Los que estamos en una generación un poquito más anterior tenemos todavía una sensación de que perder el trabajo es algo súper complicado y hasta aquí no más llegue. Los muchachos saben que si se cambian de trabajo, lo que es correcto, a los 3 o 4 meses van a encontrar otro.
es un poco su estándar. Entonces, si aquí no encuentro las condiciones, me voy a condiciones de otro lado. Y ellos tienen una mayor flexibilidad, se la hacen ellos mismos porque ha cambiado también un poco el paradigma. Ya, entonces mental. tú dices que en el fondo hacia allá vamos, o sea, es una cosa de tiempo. Yo creo que la gente dice, mira, los millennials van a cambiar. Yo creo en la historia nunca, digamos, las sociedades se han adaptado a los cambios culturales y generacionales, no al revés. Entonces, y uno lo ve, hoy día las grandes compañías se están adaptando a eso. Oye, Andrés, físicamente, temporalmente. Pero cuando se estudian esas grandes compañías o países, por ejemplo, que trabajan menos horas que nosotros, pero son más productivos, Alemania es uno de los grandes ejemplos. Tienen jornadas mucho más cortas, trabajan menos horas al año, tienen más feriados, tienen más vacaciones y son no sé cuántas veces más productivos que nosotros. ¿Se ha medido que ahí efectivamente la gente se enferma menos? Sí, de todas maneras, digamos, porque obviamente que muchos de estos efectos que conversábamos anteriormente ya no están presentes. No tengo, digamos, necesariamente estar obligado, no tengo una interacción muchas veces que puede ser desgastante, tengo espacio de mayor flexibilidad para, digamos, ocuparme de mis cosas personales, siempre y cuando yo rinda. Ahora, para tener flexibilidad laboral también hay que tener herramientas de gestión, de evaluación del desempeño que sean eficaces, porque si al final del día toda tu evaluación va a depender de una persona que a final de año te mire y que diga, me tinca que trabajaste bien o trabajaste mal y en base a eso te evalúo, digamos, el tema entonces no va a funcionar. Tienen que haber, obviamente, lo que se llama performance, elementos de evaluación que yo me pongo de acuerdo contigo que este mes o este trimestre, este año, yo necesito que tú me tengas estos resultados con este estándar. Y en la medida que tú me cumplas con esos resultados en ese estándar, da lo mismo en qué momento lo hiciste, cuándo lo hiciste, y esto funciona porque es un proceso ganar-ganar. Yo obtengo lo que necesito de ti, digamos, tú obtienes lo tuyo y esto funciona. Ahora, fíjate que no es casualidad que estas grandes compañías, que nosotros hablamos como grandes compañías exitosas, no es por suerte, es porque hacen este tipo de medidas, es que les permite, digamos, tener este nivel de crecimiento y competitividad. Claro, o sea, tú dices que en el fondo incluso... No es una casualidad, es una causalidad. Claro, ni siquiera es que yo me voy a dar cuenta que tú me estás rindiendo, entonces te doy más libertad. Me voy a dar cuenta probablemente que si soy un poco más flexible, tú deberías producir más de lo que venías produciendo. Exactamente. Y se genera mayor compromiso, me imagino yo, además. O sea, antes de tomarte la licencia lo vas a pensar un poco más de rato. Porque en el fondo yo no quiero perder... Más camiseta. Más camiseta. Yo no quiero perder este beneficio, esta oportunidad, ¿te fijas? Entonces eso es lo que se llama el salario emocional en las compañías. Son todas esas condiciones por las cuales una persona, aunque le ofrezcan un mayor sueldo en otra compañía, no se va a ir. Todos conocemos casos así, porque en el fondo yo valoro que aquí hay una serie de otros elementos. Casos. O sea, la gracia sería que fuera siempre así, casi. Ese es para llevar digamos, los movimientos que estamos haciendo en esa línea. Bien, pues Andrés, muy interesante. Ojalá que vayamos avanzando en todas estas materias y que todo lo que las empresas puedan llegar a manejar se maneje también pensando en las políticas públicas que puedan facilitar al final una sociedad más sana mentalmente, porque tampoco es negocio para nadie que, no sé, productivamente se logre la meta, pero a un costo gigante para la salud de las personas. Eso no está bien tampoco. Muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Un buen día. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso.